primero que conocemos cuando empezamos a conocer cosas es precisamente nuestro cuerpo. Es nuestra primera tecnología porque pues, es el primer territorio. El primer lugar desde donde habitamos el mundo. Pensemos la tecnología como el hacer de la técnica. Las brujas eran las mujeres que dominaban la técnica, porque sabían de herbolaria, conocían sus cuerpos, sabían qué podían hacer con tales o cuales cosas. Entonces era como una especie de sabiduría. La conciencia del propio cuerpo es algo que se conquista, no es algo que ya nos esté dado a nosotras. Desconocemos este primer territorio que habitamos, su potencia, su potencialidad, su fuerza. Esto de temerle tanto al cuerpo, justo cómo revertirlo y que sea el primer hack también. El término hacker es muy extenso, es muy rico, es un término anglosajón y ha ido evolucionando incluso con el tiempo, que se refiere a hack, que tiene que ver con hacer cortes o rupturas. Hacer un hack es hacer algo ingenioso que mejore la vida. Nunca hemos partido de separar lo digital y lo físico, lo real y lo virtual, porque a final de cuentas es nuestro cuerpo habitando y transitando diferentes espacios que no son vitales, que no son mundo y en los cuales estamos completamente vivas. Estar pensando que algo es menos real o que algo se siente menos físico sería meternos un poco en una esquizofrenia, porque a estas alturas todas reaccionamos física y químicamente a cada una de las cosas que hacemos en nuestras interacciones sociales, en nuestras maneras de comunicarnos y en nuestras maneras también de todo eso lo que llamamos hogar también incluso. Y pues Internet es uno de ellos. Las mujeres hemos ocupado Internet desde el inicio, por ejemplo, desde que empezó la historia de Internet. Hay algunas mujeres que han escrito cómo era el navegar Internet desde que empezó. De las cosas que platican es cómo desde entonces tenían que camuflajearse para pasar desapercibidas. Usaban, por ejemplo, nicknames que no hicieran evidentes que eran mujeres. Internet como un espacio hostil para quienes somos mujeres, pues es algo que desde el inicio ya está. Para mí Internet es uno de los inventos más maravillosos que han existido en el mundo. Lo quiero profundamente, pero al mismo tiempo puedo reconocer que es no un territorio como el que soñé cuando estaba adolescente. Internet es tal cual territorio, ¿no? Es como un espacio que está en disputa y que se está transformando. Territorio que es muy igual, muy uniforme, muy plano, muy cuadradito, donde todos deberíamos de poder entrar ahí, ¿no? Bueno, pero ¿y qué tal que yo no entro ahí? ¿Qué tal que eso no es lo que a mí me gusta? Internet sigue siendo un territorio en disputa, tiene todo menos algo que lo pueda hacer llamarse un territorio libre. Al mismo tiempo me hace pensar que no es la única red posible, que la voy a seguir cuidando y defendiendo, porque creo que la potencia que tiene Internet es la capacidad de multiplicar acciones colectivas. Creo que también hay como un espacio de posibilidad ahí, donde podemos construir. Pero cada vez está tan vallado, tan lleno de restricciones, que casi nunca le pudimos meter mano o decidir o colaborar. Hay un momento coyuntural en la historia, es el momento del cierre del código. Pensar desde dónde viene esta idea de que la tecnología pues bueno, no es tan asequible o no podemos acceder a ella, sino que nos lo da un proveedor. En los orígenes del software era muy habitual que las personas se pasaran el software, así como quien se comparte recetas de cocina, estampas, canciones. Por ahí de los 70 alguien dijo, a ver, esperen, esto no está tan chido como que nos estamos compartiendo el software. Y la idea fue cerrar el código. Esa receta que estuvo yendo por ahí, que la gente modificaba y tal, se volvió algo oculto. Literalmente la metáfora de una caja cerrada. No sabemos cómo está hecho. Y eso nos impide un escrutinio profundo y nos impide saber qué está pasando ahí. Desde el proyecto de autodefensas Hack Feministas, nunca hemos estado pensando que solamente algunas tengamos derecho a ciertas cosas o solamente unas somos buenas para. El conocimiento no es exclusivo. Pensamos que ciertas tecnologías de cifrado son para cierto perfil de activistas, ¿qué tal? Y a mí una de las cosas que me gusta es pensar que cifrar pues podemos hacer todas, ¿no? Que aprender a usar llaves PGP, pues cualquier persona que quiera lo puede hacer. Que no todos sepan, que no todos lo hagan. Una persona omnipotente que sabe. Como mecanismo de poder, es una manera muy clara y contundente para cerrar el conocimiento. Y que, si te das cuenta, se parece mucho al sistema patriarcal capitalista. Como de yo les digo qué está bien y qué está mal, ¿no? El patriarca. O sea, desaprender la cultura patriarcal
es complicadísimo porque hemos nacido con ella. La cultura hacker, ¿no? y el movimiento feminista tienen muchas cosas en común. La contribución que han tenido las mujeres en la cultura libre, que es fundamental porque prácticamente la idea de compartición, la idea de horizontalidad viene mucho también del pensamiento ancestral de las mujeres y del feminismo. Yo formo parte de una colectiva, de colectivas, que se llama Ciberseguras, un espacio en el que buscamos ofrecer recursos para las mujeres que quieran aprender más de tecnología, de la tecnología que utilizan todos los días. En este proyecto de autodefensas feministas, la parte de que sea colectivo también tiene que ver con una apuesta política. estamos precisamente no hablando desde seres individuales que no tienen interrelación, sino cómo le hacemos para poder entender los códigos de la manera más clara en la que podamos tener una respuesta que no implique pasar por encima de nadie. Buscamos hacer talleres, que no sea el típico formato donde hay un experto enfrente que tiene la verdad absoluta, incuestionable. Buscamos más bien que los talleres, esos espacios de aprendizaje, de compartir, sean espacios horizontales y sobre todo divertidos, en donde cada una pues sabe de tecnología, cada una ha aprendido y tiene sus hacks también ahí de sentirse cómoda en este uso de la tecnología. Es fundamental que haya espacios de mujeres con mujeres, un espacio de confianza y de apertura. En donde pudiéramos alzar la mano sin problema, en donde pudiéramos externar todo lo que sí pensábamos pero a veces no llegaba a ser nombrado. Llegar con las amigas, con helado, para hablar de contraseñas seguras. Y empezar a aprender juntas. Eso quiere decir que vamos a tener muchas más herramientas. También darnos el chance para pensarnos y para soñar nuestras propias interacciones con todo lo que nos rodea, desde donde a nosotras nos dé la gana. Las feministas somos hackers, ¿no? De alguna u otra manera, porque tratamos de entender cómo funcionan las reglas del patriarcado y tratar de romperlas. De ahí hackear el patriarcado, conocer cómo funciona algo para romperlo y hacer que mejore. Si tú has querido alguna vez entender algo, modificarlo, no te gusta cómo es, entonces eres un hacker. Nuestra mayor intención, o la más grande, es ser provocadoras. Provocar a que nos reunamos, a que aprendamos juntas, a que desobedezcamos juntas. Cómo podemos meter juntas las manos a las máquinas, destriparlas, poderlas mirar desde otra manera, repensar los procesos. No podemos reintervenir para transformar si no conocemos profundamente algo. El hacking tiene mucho que ver con la manera en la que estamos tratando de vulnerar justamente esos sistemas en los que no cabemos, en los que nuestros cuerpos no son posibles, ni nuestros sueños, ni nuestros deseos, ni nuestras ganas. Las mujeres que estamos usando la voz, quienes estamos defendiendo también nuestros derechos, quienes estamos usando nuestro cuerpo de forma gozosa y haciéndolo a través de la tecnología. Somos quienes vemos también ese tipo de agresiones en línea. Pensamos la autodefensa no tanto como una cuestión de vivir con paranoia y vivir con miedo constante, sino más bien hacernos de las herramientas que nos permitan tener una vida completa y gozosa hoy. No tenemos miedo. Los agresores entonces también los está descolocando. El ver que ya no tengo algo con que controlarte. La tecnología puede ser importante, pero que también lo es la relación que nosotras tenemos con ella y cómo nos hace sentir. Apropiarse de la tecnología implica apropiarse del código. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? Porque de esa manera podemos voltear, modificar lo que no nos gusta, volver a hacerlo incluso si queremos, ¿no? Y eso eventualmente nos llevaría a una autonomía. No vamos a dejar ese espacio. Creo que esa lucha hay que darla. Afortunadamente la estamos dando entre varias y no estamos solas en ello. Y también afortunadamente somos varias y varias cada vez más. No solo habitando el territorio, sino también construyéndolo, desarrollándolo, imaginándonos diferentes formas de intercalarlo. La apropiación en este caso bien podría ir más allá. O sea, más allá de usar otra vez estas tecnologías, sino aventarnos y soñar con hacerlas nuestras, ¿no? Que es completamente posible.